La mayoría de las personas así llamadas ser cristianas en este tiempo está dejándose influenciar por la corriente de este mundo. El mundo está entrando a su vida. El mundo ha llamado la atención de los cristianos que en una vez eran una luz en este mundo, mas ahora ya empezaron a hacer oscuridad en este mundo. En un tiempo donde hablaban acerca de la palabra de Dios, hablaban acerca de la santidad, hablaban mucho respecto a la sana doctrina. Sin embargo, en este tiempo se ha dejado opacar por las corrientes de este mundo. Empezó a amar más las cosas de este mundo y a aborrecer las cosas que Dios ama. Por ello, en este día, esta palabra podría ser para ti. Y quisiera compartirte lo que la Biblia dice allá en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios seguirá siempre diciendo lo mismo. Dice la palabra que pueda pasar el tiempo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Oh, queridos oyentes, en este tiempo hay mucha necesidad. La persona así llamada a ser cristiana en este tiempo ya no se diferencia de la persona que puede ser una persona mundana. ¿Por qué? Porque el mundo ha empezado a influenciar en su vida. Como decíamos al inicio, empezó amando las cosas de este mundo, las cosas terrenales, en lugar que amar las cosas que a Dios le agrada, en lugar de buscar la presencia de Dios, en buscar la guianza de Dios. Hoy en día lo que se busca es la manera correcta de cómo atraer a la juventud, por ejemplo, a los caminos de Dios, con métodos que son antibíblicos, con métodos humanos, con métodos materialistas, pero sin embargo alejados de Dios. Y muchos de los que me escuchan quizás en esta hora tienen una pasión por servir a Dios. Sin embargo, esa pasión poco a poco fue disminuyendo y ha llegado a un momento donde quizás has dicho o has empezado a decir lo siguiente: pero si yo puedo hacer esta cosa, no creo que sea considerado pecado porque las demás personas lo hacen. Y entonces has empezado a amar lo que el mundo amaba, quizás trayendo, por ejemplo, a la iglesia, quizás una ropa sensual, una ropa indecorosa, pensando de que de esa manera uno va a estar bien delante de Dios. Si yo me pongo esto, una cosa muy apretada, no creo que sea pecado. O quizás alguien pueda decir, si en caso de las mujeres, si me subo una falda muy hasta arriba, una falda muy ceñida, no creo que sea malo porque los demás también lo hacen, otras iglesias lo hacen. Entonces, poco a poco, esa pasión que un día tenías, el amor hacia Dios, ese amor fue opacándose poco a poco, empezando a ver al mundo, a empezar cómo el mundo se comporta y a ser guiado por el mundo, por este sistema materialista, por el sistema humanista donde se vive en este mundo terrenal. Entonces, hemos dejado de lado a veces la palabra de Dios, sino que nos hemos vuelto ya a escuchar las fábulas de este tiempo, enseñanzas con filosofías que no tienen fundamento bíblico, como decía el apóstol Pablo allí, dándole instrucciones a Timoteo, su hijo espiritual, lo siguiente: que en estos tiempos se iban a levantar maestros conforme a sus propias concupiscencias, que iban a traer conocimientos con filosofías huecas y baratas. Pero la palabra de Dios siempre seguirá diciendo que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Es decir, de una misma persona nacida de Dios, una persona que ha conocido a Dios, no puede estar amando al mundo y después amando a Dios. Y recuerden esto, queridos oyentes, Dios es un Dios celoso. Él le gusta y habita en la santidad.
Por eso la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asimismo nos habla la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, 16, que nos dice: sed santos, porque yo soy santo, porque vuestro Padre es santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Oh, queridos oyentes, entonces esa palabra menos hablada de este tiempo es la santidad. Es acerca de esta palabrita. Entonces ya hemos dejado de lado lo que en un tiempo se nos enseñaba acerca de la sana doctrina, acerca de la palabra de Dios, de que los jóvenes deberían de leer la Biblia, de que los jóvenes debían estar más buscando en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en muchas cosas dedicadas a Dios y lo que Dios ama. Pero hoy en día lo que más escuchamos, las enseñanzas para los jóvenes son simplemente: ven acá, ven a Cristo y tus problemas se van a resolver todo y que vas a tener éxito, y ven, vamos a danzar y vamos a alabar a Dios. Pero esa alabanza y esa adoración que muchas veces se hace es una adoración avivado por los deseos de la carne, avivados por los deseos de nuestro interior, avivados por satisfacer nuestro ego personal, pero no es para exaltar a Dios. Y por esa razón lo que hoy en día en muchas denominaciones o muchos concilios y muchas congregaciones, y no juzgo y no digo de que esta congregación es la perfecta, la otra es la perfecta, no, lo que digo es de que poco a poco el mundo fue entrando en ello, de que el mundo fue metiéndose en ello, tratando de mejorar, tratando de buscar la manera de cómo mejorar la calidad de vida terrenal de los jóvenes, de las personas, y simplemente le dicen: ven aquí, ven acá a la iglesia y ven a Dios y tus problemas serán resueltos y todo te va a ir bien y todo. A veces mostramos un camino con lecho de rosas, un camino que simplemente es decir: yo soy cristiano y con eso basta y ya me gané el reino de los cielos. No, querido oyente, así no es. Y es por esa misma razón que lo que acabamos de leer, la palabra de Dios nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué son las cosas que están en el mundo? Todo aquello que no agrada a Dios y que va en contra de su palabra y que trae pasiones desordenadas, que trae lascivia, que trae fornicación, que trae adulterio, que trae diversos pecados que la Biblia menciona, no debe de ser practicada por la iglesia pura, por la iglesia rescatada por la sangre de Cristo, por aquellas personas redimidas por su sangre. Esas personas ya no deben de buscar o mirar al mundo. Pero recuerda, querido oyente, ¿una persona cristiana puede asomarse a mirar el mundo? Yo creo que sí, porque en algún momento determinado de nuestra vida, aunque sea si no lo hemos llegado a cometer el acto, pero hemos pensado: ¿cómo quisiera disfrutar de aquella persona que disfruta tanto? Yo no sé, pero me ha pasado y lo digo con experiencia personal. A veces decía: ¿por qué esas personas viven como si fuera que nada pasara? Toda su vida es una vida, a veces a nuestra mirada, percepción humana, a veces lo vemos una vida realizada, una persona que tiene mucho éxito en esta vida, todo tiene, a veces uno se queda sorprendente y dice: pero yo en el camino del evangelio creo que no he obtenido nada. No sé a cuántos de ustedes ha llegado ese pensamiento. En lo personal sí me ha llegado, porque recuerden, vamos a ser tentados en todo. Todos vamos a ser tentados en un momento. Esos pensamientos son como dardos que vienen de parte del enemigo. El enemigo está allí, está afilando las puntas de sus flechas con venenos que este mundo les atrae, que a este mundo le gusta. Entonces el enemigo está buscando la forma de introducirnos ese veneno mortal que ama a este mundo, a nuestra vida, a un cristiano, a un seguidor de Jesucristo. Y es por esa razón que una persona que no está quizás en comunión con Dios va a ser tentado y va a caer en las garras de las tinieblas y va a empezar a aborrecer lo que Dios
un día le dio los privilegios, lo que Dios un día se deleitaba con su Hijo, aquella persona, aquel cristiano que amaba a Dios, que buscaba la iglesia, que estaba en la iglesia, que buscaba a Dios con todo su corazón. Pero como el diablo te ha introducido ese veneno mortal en el corazón o en la mente, entonces ahora dices, ya no necesito de Dios, porque yo trabajo, yo busco más, yo hago esta cosa, yo hago otra cosa, por mi propia fuerza he logrado muchas cosas, yo hice esto, yo hice aquello, sin mi fuerza no hubiera podido lograr, pero Dios está de más. Ya a Dios a veces ya se sacó de nuestro corazón, se sacó del primer lugar que debemos de dar a Dios. Ahora ya no damos el primer lugar, sino a veces ya ni nos acordamos de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera hemos podido superarnos. Por la misericordia de Dios, quizás ya tienes dinero, tienes casa, tienes todo, nada te falta y te has apartado de Dios. Pero ¿sabes qué? La Biblia seguirá diciendo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que hoy en día busca la juventud? ¿Qué es lo que hoy en día busca las personas? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. A la carne le agrada muchas cosas. A la carne le agrada el adulterio. A la carne le agrada la fornicación. A la carne le agrada la lascivia. A la carne le agrada la idolatría. A los deseos de los ojos, por ejemplo, están llenos los ojos de muchas personas y de muchos hombres y mujeres y de muchos jóvenes dentro de la iglesia. Los ojos están llenos de lascivia. Los ojos están llenos de concupiscencias terribles que emanan de su interior. Oh, por esa misma razón, esta palabra te seguirá diciendo y me seguirá diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Poco a poco se ha metido el mundo a nuestro corazón. Poco a poco hemos dejado ya la palabra y entonces ha entrado a nuestra vida solamente motivaciones que pueden satisfacer nuestras necesidades egoístas, personales, día tras día. Y ya no se predica lo que es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es esta. Por mi causa padecerán persecución, dijo Jesucristo. Por mi causa seréis aborrecidos por la gente. Por mi causa os perseguirán y os matarán. Pero hoy el Evangelio es presentado como lecho de rosas, como lo decía hace un momento. No acabé aún ese pensamiento que decía que dentro de las iglesias lo que hay es eso. Mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Ven aquí. Y tendrás éxito y tendrás muchas cosas, entrarás a las mejores universidades y tantas cosas te prometen un camino lleno de felicidad y todo. Pero recuerda, y no es así. Si tú vienes a Cristo, te arrepientes de tus pecados, es verdad, tendrás paz en el corazón, porque alejado de Dios nada podemos hacer. Y cuando Jesucristo entra en el corazón del ser humano, cuando Cristo entra en el corazón de la vida de la persona, entonces esa persona cambia. Por más que pueda pasar dificultades, por más que puedan ser aborrecidos, le pueden expulsar de su lugar de trabajo por ser cristiano, esta persona no va a decir, ves, por volverme a ser cristiano me pasó esto, sino que va a decir, ahora entiendo, Señor, que soy salvo. ¿Por qué? Porque estoy viendo esto en mi vida. Ahora entiendo, Señor, por qué el mundo me aborrece. ¿Por qué el mundo me aborrece, Señor? Porque hoy en día, en vez de que el mundo nos aborreciera, ya somos miel para el mundo. Ya no somos la sal de esta tierra, sino nos hemos convertido en miel para este mundo, como decía. En miel para este mundo. Ya no somos la sal de la tierra. Ya no somos esa luz, sino que al contrario, la iglesia está volviéndose oscuridad para las personas que están en el mundo. Aún existen personas muy moralistas que se conocen, que se encuentran en el mundo a veces, pero en la iglesia encontramos personas más peores a veces que una persona que no conoce a Dios, una persona moralista. Si pudiéramos hacer una comparación en una persona moralista y una persona llamada a ser cristiana de este tiempo, muchas veces, según a la percepción humana, podríamos ver de que una persona moralista puede ser mejor que un cristiano de este tiempo. Porque los cristianos de hoy lo que hace es lo siguiente: uno está echándole leña a otro, criticándose entre uno y el otro, diciendo que yo predico más santidad que tú.
o diciendo el otro que yo predico más, no sé, muchas cosas, lo que hoy en día se ve en los púlpitos. Por esa misma razón, queridos jóvenes o queridos oyentes que me escuchan, es más hoy, más que nunca, es el momento de despertarnos, es el momento de estar firme en una batalla espiritual. Esta es una batalla. El ser cristiano, el volverse ser cristiano y el hacerse cristiano y vivir para Dios y arrepentirse de nuestros pecados y vivir para el reino de los cielos, vamos a sufrir muchas cosas y estamos en batalla, estamos en pie de lucha. Cada día tenemos lucha con nuestra carne, tenemos lucha con el mundo y nosotros. Acá la palabra dice, no améis al mundo. Estamos aquí en el mundo, es verdad, pero no debemos de amar el mundo. No debemos de amar las cosas que el mundo ama, sino las cosas que Dios ama, las cosas que a Dios le agrada. Esos son los puntos más importantes. Por encima de predicar, por encima de quizás ser un buen evangelista, ser un buen pastor, un buen líder o un buen profeta, lo más importante y lo que Dios mira es nuestro corazón, cómo está delante de Él. Podemos predicar bonito, podemos evangelizar bonito, podemos decir yo tengo 50,000 almas ganadas, o yo tengo 30,000 almas o 30,000 iglesias abiertas, pero si nuestra vida dice lo contrario, niega a Jesucristo nuestra vida, no nos servirá. Seremos como el apóstol Pablo que dijo, seremos como címbalo que retiñe, seremos como fuentes que no retienen agua. Oh, queridos oyentes, seremos cisternas rotas, simplemente seremos cáscara, pero no habrá nada en nosotros. Simplemente seremos como esas hojas frondosas que solamente se pueden ver de lejos, pero no tienen fruto. Muchas veces así estamos hoy en día. ¿Por qué? Porque hemos amado al mundo más que a Dios. Aborrecemos a Dios con nuestros hechos, pero con nuestras palabras decimos que amamos a Dios, pero nuestros hechos están fuera, muy fuera de la palabra y muy lejos de Dios. Oh, queridos hermanos, queridos oyentes, no soy un buen predicador, ni mucho menos tengo quizás amplios conocimientos teológicos, pero sí puedo decir, con lo poco que sé, con lo poco y lo mínimo que sé de esta palabra, es mejor ponerlo en práctica lo que sé, lo mínimo que sé, y ser agradable ante Dios, a que ser reconocido por la gente o reconocido por los hombres y aplaudido por este mundo. A menos que muchas veces podemos ser rechazados. Al ser rechazados nosotros como predicadores o como que enseñamos la palabra de Dios, entonces vamos a entender que realmente estamos en el camino correcto. Pero si nadie te aborrece, si nadie te dice nada, si todo te va bien, si todo te dice siga adelante, aplausos, todo merecen aplausos, aplausos, así es, aplauso de los fornicarios, aplauso de los adúlteros, aplauso de los idólatras, aplauso de tanta gente que este mundo ama, y si recibimos aplauso de ellos, deberíamos de preocuparnos, porque sé que no estaríamos en el camino correcto. Pero si recibimos rechazo por parte de aquellos pecadores de este tiempo, si recibimos menosprecio por causa de aquellos que el enemigo los tiene cegado, entonces entenderemos que realmente estamos camino al cielo, estamos yendo en el camino correcto. Oh, por eso, queridos oyentes, es menester que nosotros debemos de estar alertas y apercibidos, porque este mundo, sin que nos damos cuenta, a veces ya está en nuestra vida. A veces sin darnos cuenta, ¿cuántos de ustedes quizás han empezado a alejarse de Dios? Empezaron a amar otras cosas, empezaron a amar muchas cosas que Dios aborrece. Pero ¿sabes qué? La Biblia te seguirá diciendo, venid a mí, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y Él te seguirá diciendo, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, en Jesucristo. Si alguno hubiera pecado, estando en el camino correcto, si alguno hubiera tropezado y caído, el Señor, por medio de su palabra, dice lo siguiente, si alguno hubiera pecado, tenemos abogado en el reino de los cielos, que es Jesucristo. Él no vino a condenar, ni mucho menos a juzgar este mundo. Él vino por los enfermos,
del pecado, porque los sanos no tienen necesidad de médico, pero yo sí estuve enfermo y tuve necesidad de aquel médico por excelencia, que sanó primero mi alma de lo que estaba muerto en mis delitos y pecados. Él me dio vida. Él me dio vida, y así a muchos de ustedes sé que les ha dado la vida. Sin embargo, has tropezado, has caído, levántate. Aún no todo está perdido. Si aún la muerte no te ha sorprendido, es por la pura misericordia de Dios que en este momento te seguirá diciendo y te seguirá llamando: es por mí que aún no has sido consumido. Es por mí aún que tus pies no han resbalado para que te vayas a ese lugar de tormento. Es por mí, pero si no fuera por mí, estarías ya en el infierno. Eso es la palabra y la advertencia de Dios que te dice hoy. Impíos, aquellas personas que conocen a Dios y que no llevan frutos, se dicen ser cristianos, pero no llevan frutos de arrepentimiento. Pero para ustedes es esta palabra que Dios te dice en Salmos capítulo 7, verso 11, te dice que Dios es justo y que está airado contra el hombre impío todos los días. Es decir, con aquellas personas que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces eres un impío, y sobre los impíos la ira de Dios está por caer. Oh, todavía no has caído, todavía quizás sigues en pie, pero recuerda, muy pronto llegará ese momento donde dirás: ay, para mí ya no hay esperanza. Ay, el lloro y el crujir de dientes serán rechinados allí en el lugar de tormento que la Biblia menciona que es el infierno. Pero ay para aquellos que al escuchar esta palabra se vuelven a Dios y dicen: ya no quiero más amar este mundo. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. Restaura mi vida, restaura mi hogar, restaura mi familia. He estado perdido, reconozco que he caído hasta lo más bajo, pero hoy me arrepiento y ahora voy a amarte a ti y las cosas que tú amas. Ayúdame, Señor, y se vuelva a su Dios. El Señor, aquellos que se han vuelto a Él no les ha rechazado, Él no les ha dado la espalda. Si alguien, dice la palabra de Dios, a la medianoche, sea un vecino o alguien, fuera a tocar la puerta, quizás el vecino puede decir: no puedo abrirte a esta hora. Quizás tienes hambre, pero tocas la puerta y nadie te puede atender. Quizás el amigo muy cercano, quizás a la medianoche esté durmiendo y tú tocas la puerta. Quizás no te abre, o quizás rencorosamente, bueno, te puede abrir. Pero ¿sabes qué? Dios no es ese tipo de personas. Cuando la persona ve su condición de cómo está delante de Dios y de cómo vive delante de Dios y se acerca a la puerta de Dios que es en Cristo Jesús y toca la puerta, Él lo abre. Él no se niega, Él abre la puerta y te dirá: entra y Él habitará contigo, Él cenará contigo, Él estará ahí para ti, para ayudarte, para restaurar tu hogar, tu vida. Oh, querido oyente, primero debes de curar la enfermedad del pecado. La curación lo tiene Cristo. No hay otro medio, no hay otro médico, no hay otro doctor en este mundo. No hay nadie en este mundo que puede curarte de la enfermedad del pecado. Pero sí, alguien que dio su vida y todo lo pagó en aquella cruz. Por ti y por mí. Él pagó todo. Nosotros somos simplemente miserables. Somos como gusanos de esta tierra, que sin Él nada seríamos. Pero por la misericordia de Él, eres lo que eres. Agradézcale a Él y vuélvete hoy a Dios. La Biblia seguirá siempre diciéndote que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Oh, queridos oyentes, esta palabra quiero que quede grabada en tu corazón. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, ¿qué desea? Permanece para siempre. Oh, queridos oyentes, nuestra morada y nuestra ciudadanía es celestial. Este mundo se va a terminar. Podemos vivir 50, 100 años a lo mucho quizás, si Dios lo permitiera, pero no sabemos cuándo vamos a morir.
y debemos de estar preparados para enfrentarnos a la muerte. Debemos de estar en paz con Dios. Oh, queridos oyentes, esta fue una palabra breve que he podido compartir desde este lugar. Es un lugar muy lejos de la ciudad. Estamos aquí en el bosque, como ustedes pueden ver aquí un poco de paisaje. Y pues no quise pasar este tiempo sin antes hablarte acerca de esta palabra. Y espero que quede grabada en tu corazón. No amemos al mundo. Joven, no ames al mundo. Adulto, anciano, niño, no amemos al mundo. Esta palabra va para ustedes, pero también esta palabra es para mí. Esta palabra administró mi vida y sé que también la tuya. Y pues soy solamente un portavoz. No soy nada, no soy hijo de profeta, ni menos hijo de pastor, ni mucho menos me suelo llamar pastor, ni profeta, ni nada de eso, porque los términos y las cosas que este mundo pueden ponernos, es verdad, por causa de algunas cosas, por causa de orden, se podría llamarse así algunos cuando Dios llama a pastores, a profetas, evangelistas y muchos, pero nosotros y como yo, simplemente te comparto la palabra de Dios y si a su debido tiempo Dios se glorificará en nuestras vidas, por más que nosotros quizás el mundo pudiera reconocernos como somos, ya sea con lo que sea, pero nosotros seguiremos siendo igual que ustedes. Nosotros no somos, ni mucho menos, mayores a ustedes. Somos iguales. Todos somos unos en Cristo. Aquí no hay nada que uno es mayor que el otro. No, todos somos iguales para Dios. Todos somos uno en Cristo. Todos somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Quizás uno puede ser una mano, el otro puede ser un pie, un dedo, una célula o lo que sea. Pero todos conformamos el cuerpo de Cristo. Oh, queridos oyentes, por esa misma razón, escucha esta palabra de Dios. Sé que no fueron mis palabras. Ay de mí, dice la Biblia, ay de aquellos que malinterpretan para enseñar cosas que no convienen conforme a sus propios deseos y propios deseos egoístas y carnales que engañan a la gente. Pero recibiréis condenación en aquel día. Estaremos delante de Dios si es que uno no ha hablado conforme a la palabra de Dios. Oh, queridos oyentes, esta palabra cambia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. La palabra de Dios es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, querido oyente, esto fue un mensaje que quería compartir con todos ustedes. Espero que esta palabra haya quedado en sus corazones. Conmigo será hasta la próxima, si Papá Dios así lo permite. Que el Señor añade bendición a su vida y le siga ayudando a crecer día tras día en santificación y arrepentimiento hasta llegar a la plenitud de Dios, hasta que Dios complete su obra perfecta en tu vida. Que Dios te continúe bendiciendo.